Buenas tardes, padres de familia, estudiantes, compañeros profesores en su caso. Mi nombre es Guillermo Sosa, tengo 29 años, soy egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la carrera de Historia. Como profesor ya tengo 3 años, no es cierto, 4 años de experiencia dando clases. Yo egresé en el año 2017 y prácticamente en ese momento empecé a dar clases. Dando clases de mis materias en concreto, como es Historia de México, Historia Universal, pero también de algunas afines de las ciencias sociales, como lo puede ser filosofía y geografía. En este caso, la exposición que tengo planeada para ustedes es en torno a Historia de México. He decidido hacerlo así para que la estructura o la metodología de esta exposición sea un poquito más fluida. ¿De acuerdo? Con respecto a los fundamentos, yo voy a compartir pantalla para que pueda ayudarme también con el asunto de la metodología ahorita. Yo creo que los fundamentos necesariamente tienen que ser siempre los temarios. Y obviamente esto va a depender mucho de qué curso estemos hablando. Si estamos hablando de un curso de ingreso a UNAM, creo que es indispensable apoyarse en las guías oficiales precisamente de la Universidad Nacional, pero evidentemente si eso cambia, hay que apoyarnos en los medios oficiales que tengamos a disposición. Y lo digo porque, pues a veces los profesores tenemos esta manía de luego irnos un poquito por las ramas, lo cual está bien siempre y cuando esté basado eso en el temario que tenemos que ver. En este caso yo elegí el temario de Historia de México. Vuelvo a mencionar o lo dejo en claro, yo también conozco el temario de Historia Universal, de Filosofía y de Geografía, pero insisto, he decidido apoyarme en este. Este temario dependerá de la manera en que, del horario, del ritmo de trabajo, pero bueno, tiene varios temas, algunos más amplios que otros y algunos más importantes que otros, pero hay que checarlos todos, ¿no? Viene desde la Nueva España hasta el México contemporáneo. Para la exposición de hoy y sobre todo para explicarles un poquito acerca de la metodología que sigo a la hora de dar mi clase, elegí el tema de la reconstrucción nacional. Hablando de ello, la metodología que sigo es una muy sencilla, pero que a la vez me gusta que incorpore todos los medios que tenemos a disposición, especialmente considerando que estamos trabajando en clases en línea. Tiene evidentemente sus desventajas, pero también tiene unas ventajas que me gustaría explicar un poquito con respecto a mi metodología. Yo lo que hago es generalmente combinar la información que yo como profesor imparto, es decir, la cátedra, junto con el apoyo audiovisual. En concreto, en este caso, sobre todo visual, el uso de diapositivas, especialmente si se trata de un tema cercano, ya sea desde el siglo XIX al XX, porque contamos con mucha fotografía. A mí me gusta que mis diapositivas tengan mucha imagen, pero que sea imagen relativa al tema y que sirva tanto para generar curiosidad como para completar la información que estamos ofreciendo. En este caso viene la reconstrucción nacional, el periodo de tiempo que abarca, que es de 1920 a 1940, y después de eso, la presentación de la información. Lo que trato de hacer normalmente es introducir a los estudiantes al tema, y en este caso lo hice a partir de una subdivisión del periodo. ¿Por qué? No nada más porque yo quisiera, sino porque historiográficamente así es, así se ha dividido, pero también porque puede ser que nos pregunten con base a esto en un examen. Entonces viene la era de los caudillos de 1920 a 1928, el maximato del 28 al 34 y el plan sexenal o cardenismo del 34 al 40. Más allá del uso de las imágenes y de la división temporal, evidentemente creo que para apoyarnos las diapositivas tienen que tener texto. Ahora, no me gusta abusar mucho de ese texto. Me gusta introducirlo cuando es necesario. Y esto dependerá del tema y de lo que nosotros como profesores identifiquemos en las preguntas que podamos encontrar en las guías. Por ejemplo,
Yo aquí en esta introducción dedico tiempo para hablar un poquito de el régimen anterior a la reconstrucción nacional, que es el de Venustiano Carranza, señor que aparece acá arriba, y un poquito del suceso histórico que hace que Álvaro Obregón, que es lugarteniente o bueno, uno de los generales más próximos a Venustiano Carranza, rompa con él y entonces declare el plan de Agua Prieta, que lo introduzco porque es el elemento que da inicio a la reconstrucción nacional. Y acá lo que hago es presentarle a los estudiantes qué es el plan de Agua Prieta, la fecha en la que se promulga y qué es lo que postula. Vaya, aquí lo menciona. Postulado por Plutarco Elías Calles, es un manifiesto en contra de Carranza y en apoyo de Álvaro Obregón, aliado político de Plutarco Elías Calles. Eso genera la rebelión de Agua Prieta, que termina derrocando a Venustiano Carranza y colocando en el poder a Álvaro Obregón. Ahora, hasta aquí con el asunto de las diapositivas. Más adelante vienen otras, viene una para cada tema. En el caso de esta reconstrucción nacional, a mí me gusta, por ejemplo, como se divide mucho en presidencias, hablar de una presidencia y anotar sus puntos más importantes, ¿no? En el caso de Obregón, el hecho de que busca pacificar el país, el que crea la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, el que promovió la pintura y la cultura en general, en especial la pintura con los pintores Diego Rivera, Orozco, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, etcétera. Lo que hago para complementar esto es utilizar, no siempre, sobre todo cuando considero que es necesario por los tiempos, una serie de apuntes. Estos apuntes los he hecho con base a mis diapositivas. Entonces, por ejemplo, este apunte de la reconstrucción nacional de 1920 al 40, lo que hace es pasar la información que ya está en las diapositivas, pero cortando algunos puntos. Y esto me permite a mí hacer que los estudiantes anoten los puntos que me parecen a mí indispensables. Entonces yo ya les anoté que el plan de Agua Prieta se manifestó en contra de Carranza y en apoyo de Obregón. ¿De cuándo? Del 23 de abril de 1920. El plan generó la y lo tiene que completar el estudiante. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Este es un punto que me sirve a mí como apoyo para el estudiante, sobre todo cuando el tiempo es mucho, y me permite que a mí me puedan prestar atención un poquito más en la explicación que estoy dando, que es importante nutrir el uso de la diapositiva y del texto con la explicación que yo estoy dando. Ahora, otro tipo de método que podemos utilizar, y eso dependerá también de si es posible hacerlo, es el uso de medios digitales. Por ejemplo, a mí me gusta mucho usar Kahoot. En Kahoot yo puedo hacer cuestionarios que puedo ponerles a los estudiantes en el mismo momento de la sesión, al final a lo mejor, para ver qué tanto retuvieron de lo que estuvimos viendo a lo largo de la hora de clase, o se los puedo dejar de tarea también. A mí me gusta mucho hacerlo en clase porque también los anima a ellos a participar y a competir de manera sana, ¿no? Entonces aquí viene, por ejemplo, una evaluación de todo lo que vimos en Historia de México. Vienen los diferentes temas que se ven: Reforma y Segundo Imperio, Porfiriato, Revolución Mexicana, Nueva España, Independencia, la Reconstrucción Nacional. Me gusta ponerles imágenes relativas al tema, algunas un poquito graciosas también, no está de más, y así sucesivamente. Entonces, me parece que esa es una, en lo personal, porque me ha funcionado, es una buena metodología. Está Kahoot, pero hay otras, está Jeopardy, está Quizzes, están muy padres para poder usarlas. Ahora, con lo que respecta a los errores en los que normalmente caemos a la hora de presentar una clase de este tipo, me parece que tanto en Historia de México como en Universal, como en Filos, como en Geografía, caemos a veces en el error de asumir ciertos estereotipos con respecto a estas materias. Entonces, a veces pensamos que estas materias nada más son de fechas y nombres, y la realidad no es nada más que yo lo quiera, es que no es así. Sí nos van a preguntar por fechas, sí nos van a preguntar por nombres, pero también es muy probable que nos pregunten, y de hecho más, por la comprensión del suceso histórico, por sus antecedentes y por sus consecuencias. Y ahorita al final ya estaré diciendo por qué luego nos preguntan por las consecuencias. Pero eso es importante. No se trata nada más de hacerle al alumno grabarse fecha tras fecha tras fecha, nombre tras nombre tras nombre. Hay unos que son indispensables y no se pueden dejar de lado, pero es bien importante también tener en mente que lo más importante es entender el proceso histórico al que nos estamos enfrentando.
¿De acuerdo? Bueno, esa es ese es el punto con respecto a los errores. Ahora, con el asunto de las preguntas, bueno, yo igualmente agarré un ejemplo de la guía UNAM, en este caso igual de la reconstrucción nacional. Aquí vienen algunas preguntas que podemos contestar. A mí sí me gusta contestar preguntas porque creo que sirven en muchos aspectos, no nada más para enseñarle al alumno qué es lo que probablemente se puede encontrar en un examen, sino también porque me sirve para repasar, tanto por lo que pregunta la pregunta como por las respuestas que son incorrectas. Por ejemplo, la 114. El apego a las leyes y la generación de una nueva constitución fueron características del gobierno. Bueno, aquí la respuesta es carrancista. La clave para contestar esa pregunta es el asunto de la nueva constitución. La facción carrancista es la que propone en este meollo de la Revolución Mexicana la redacción de una nueva constitución que termina dándose el 5 de febrero de 1917. Y la clave de la pregunta está precisamente en la palabra constitución. Bueno, el otro punto es que yo puedo decirles, bueno, ya sé que la respuesta correcta es la A, pero ahora, ¿por qué la B, la C y la D no son respuestas correctas? Entonces ahí podemos repasar las posturas de, por ejemplo, los huertistas, de los villistas y los zapatistas, que a fin de cuentas fueron facciones que pelearon la Revolución Mexicana contra la facción carrancista. Habría que ver también cómo las preguntas se adaptan a los temas. En el caso de la reconstrucción nacional, se pregunta mucho por las presidencias. Presidente que creó la Secretaría de Educación Pública. De hecho, acá en esta diapositiva lo tenía. Obregón, presidente de 1940, creó la Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos. Igualmente podemos repasar ante otros respuestas. Lázaro Cárdenas, pues es sobre todo conocido por el asunto de la expropiación petrolera y del reparto agrario, Venustiano Carranza la Constitución, Victoriano Huerta por ser el traidor de Francisco y Madero. Entonces las preguntas nos pueden ayudar a nosotros tanto a responder la respuesta correcta, evidentemente, como además retomar otros temas que hemos visto y nos sirve para repasarlos. Y podríamos hacerlo así con el resto de las preguntas, ¿no? Fue una acción política importante durante el maximato. Bueno, aquí la más importante es la formación del Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI y que vamos a tener que verlo en temas sucesivos a este de la reconstrucción nacional. Bueno, eso sería con respecto tanto a la metodología como a la resolución de preguntas. Finalmente, para revalorar el asunto de estas materias, bueno, yo creo que son importantes estas materias, sobre todo en un sentido útil, es que vienen en muchos temarios y los estudiantes se van a encontrar con ellas desde la primaria hasta mínimo la prepa. Ya después, en un estudio universitario especializado a la mejor y no, dependerá de la carrera que uno elija, pues claro, si uno estudia historia como yo, pues lo va a ver, pero aunque no lo haga, es importante aprender estos temas, no tanto porque nos explican lo que ocurrió en el pasado, sino porque nos ayudan a entender el presente en el que vivimos actualmente. Y eso es parte fundamental de la educación. No se trata nada más, aunque ese es uno de los motivos principales, ayudarle al alumno a que pase la materia o a que se quede en su universidad. Claro, ese es el objetivo primordial de un curso, pero también es importante que el alumno se vaya con algo para su vida cotidiana, para su vida, vaya, para su formación como ser humano. Eso aplica tanto para esta materia como para historia universal, como para filosofía y geografía, y si se quiere, para todas las demás materias. Nada más que yo menciono estas porque son las mías. Me parece que eso sería todo de mi parte. Estaré al pendiente de alguna respuesta o al menos una retroalimentación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.